El susurro del más allá. Daniel despertó exactamente a las 3:17 de la madrugada con los ojos abiertos y la certeza de que no había sido un sueño, porque el frío no solo le tocaba la piel, sino que parecía empujarle el pecho desde adentro. El silencio del apartamento era tan denso que cada latido sonaba como un golpe, y aún así, detrás de ese silencio, había una presencia quieta, paciente, como si hubiese estado allí mucho antes de que él regresara al pueblo. No escuchó pasos ni puertas, pero sintió el peso de una mirada en la nuca, y esa sensación le hizo girar la cabeza con lentitud, como si un movimiento brusco pudiera provocar algo peor. En el extremo del pasillo, la oscuridad parecía más oscura que el resto, y el aire traía un olor imposible para un apartamento cerrado, un olor húmedo y terroso, como tierra removida bajo la lluvia. Entonces lo oyó, pegado a su oído izquierdo, tan cerca que el vello de su cuello se levantó al mismo tiempo que el corazón le dio un salto. La voz no era un sonido que viajara por el aire, era una vibración que parecía entrar directo a su pensamiento, y con una calma antigua pronunció una frase que no sonaba a advertencia, sino a sentencia. No debiste volver. Daniel se incorporó con la garganta seca, intentando convencerse de que era estrés, cansancio, el regreso después de 8 años, la memoria volviendo a morder donde más dolía. Había vuelto solo para vender la casa familiar, cerrar el capítulo, llevarse lo mínimo y marcharse, pero en el fondo sabía que el pueblo no era el problema. El problema era lo que se quedó allí la noche del accidente. Valeria, su hermana menor, había muerto en la carretera del bosque, y aunque la policía habló de una falla mecánica, Daniel nunca logró aceptar esa explicación completa. Recordaba demasiado bien la sensación de que el auto fue empujado, como si algo pesado se hubiera colocado sobre el techo, y recordaba aún mejor la última cosa que Valeria alcanzó a decir, una palabra extraña que él no entendió, como un nombre pronunciado a medias. La puerta del baño comenzó a abrirse lentamente, no con violencia, sino con una paciencia deliberada que lo hizo sentir peor que un portazo. Daniel se levantó, pisó el suelo frío y avanzó por el pasillo con pasos medidos, mientras el olor a tierra se intensificaba hasta volverse casi insoportable, como si alguien hubiera entrado con las manos llenas de barro y lo hubiese esparcido por las paredes. La luz del baño titiló justo cuando se detuvo frente a la puerta, y el espejo del lavabo reflejó su rostro pálido con una distorsión mínima, como si el vidrio respirara por debajo de la superficie. Antes de que pudiera encender la luz, el espejo comenzó a empañarse desde el centro hacia los bordes, y en ese vapor apareció una palabra trazada con líneas temblorosas, como escrita por dedos que no estaban en este lado del mundo. La palabra confirmaba lo que la voz ya sabía. «Volviste». Y Daniel sintió que el estómago se le hundía por la implicación de vigilancia, de espera, de memoria. El vapor tembló, las letras se estiraron y se reacomodaron con lentitud, y la palabra se transformó en una frase más larga que le congeló la sangre. «No estoy sola». Detrás de su reflejo, por un instante, una sombra alta ocupó el pasillo, como si el pasillo hubiese crecido para darle espacio, y el espejo vibró con un pulso sordo que parecía venir desde muy profundo. Daniel se giró, pero el pasillo estaba vacío, y aún así el frío se concentró en su espalda como una mano helada, y un sonido bajo, una risa seca sin alegría, se arrastró por las paredes del baño. Cuando la voz volvió a hablar, ya no fue la misma de antes, y eso fue lo que lo quebró por dentro, porque escuchó su nombre con el tono exacto con que lo decía Valeria. No era un eco ni una imitación perfecta, era una presencia angustiada llamándolo desde una distancia que no era física, y Daniel sintió que la culpa, esa cosa que lo acompañaba desde la carretera, se levantaba de la cama y se paraba frente a él. «Daniel», susurró la voz de Valeria, y en el espejo, detrás del vapor, se formó una silueta pequeña y temblorosa que intentaba acercarse al vidrio como si buscara atravesarlo. Daniel dio un paso hacia el lavabo y la silueta levantó una mano translúcida, pero una sombra mayor se cerró sobre ella desde arriba, como un manto de oscuridad que la envolvía con fuerza. La figura alta tomó forma dentro del espejo con una densidad imposible, y Daniel vio algo que le heló el cuerpo entero. Dentro de esa oscuridad había rostros,
muchos, moviéndose como peces atrapados bajo hielo, abriendo bocas sin sonido y girando con desesperación. La voz áspera regresó, no por el aire sino por su mente, y afirmó con una claridad brutal que Valeria le pertenecía. Daniel retrocedió tropezando con el marco de la puerta, sintiendo que el baño se hacía más pequeño mientras el espejo se hacía más profundo, como si detrás del vidrio hubiera un corredor que descendía. Intentó hablar, decir el nombre de su hermana, preguntarle qué pasó, pero las palabras no le salieron completas, porque la entidad no solo imponía miedo, imponía peso, un peso que doblaba el pensamiento y lo obligaba a arrodillarse sin tocarlo. Cuando amaneció, el espejo estaba limpio y el baño parecía normal, pero el olor a tierra seguía allí, pegado a las paredes, y Daniel comprendió que no podía ignorarlo como un sueño. Ese mismo día fue a la casa familiar, y mientras conducía por las calles del pueblo, notó algo que no había notado en años. La gente evitaba la carretera del bosque y cuando pasaban cerca de la casa, desviaban la mirada como si no quisieran recordarla. La puerta de la casa estaba entreabierta cuando llegó, y Daniel supo con certeza que no la había dejado así, porque ni siquiera había venido desde que regresó al pueblo. El interior olía a polvo y humedad, pero por debajo de ese olor había otro, el mismo olor a tierra removida, como si la casa respirara desde un sótano profundo. El pasillo crujió bajo sus pasos, y las paredes mostraban marcas largas, rasguños irregulares como de uñas, que parecían bajar desde arriba, como si alguien hubiera intentado trepar desesperado. Daniel tragó saliva y avanzó hasta la habitación de Valeria, sintiendo que el aire se volvía más frío a cada metro, como si ese cuarto guardara el centro del invierno. La habitación estaba intacta, casi como una cápsula sellada en el tiempo, con objetos cubiertos por una capa fina de polvo que no lograba ocultar la sensación de presencia. El espejo del tocador, sin embargo, estaba oscurecido desde dentro, como si una sombra respirara detrás del vidrio, y el mensaje apareció de nuevo con una lentitud cruel. No estoy sola. Si esta historia te está atrapando y quieres más relatos así, suscríbete ahora a Historias de Terror y déjame en los comentarios si alguna vez sentiste una presencia del más allá, porque lo que Daniel está a punto de descubrir no es una leyenda, es una puerta abierta. El espejo vibró, y esta vez la sombra no se limitó a mostrarse dentro del vidrio, sino que comenzó a salir, derramándose sobre el suelo como humo espeso que se condensa. Daniel sintió que la temperatura descendía de golpe y su aliento se volvió blanco en el aire, mientras la entidad crecía en altura hasta superar el marco de la puerta con una presencia que parecía tener peso real. Valeria apareció dentro de la oscuridad, no como un simple reflejo, sino como una figura atrapada, comprimida por la sombra, como si estuviera dentro de una prisión viva. Sus ojos estaban llenos de pánico y culpa, y cuando intentó acercarse a Daniel, la entidad la sujetó con una fuerza invisible que la hundió de nuevo en el interior de ese cuerpo oscuro lleno de rostros. «No escuches», alcanzó a decir Valeria, y su voz sonó como si viniera desde el fondo de un pozo. La entidad respondió en la mente de Daniel con una frase tan tranquila que resultó más aterradora. «Ella abrió la puerta por miedo y tú volviste para terminar de abrirla». El suelo de la habitación crujió y, frente al tocador, la madera pareció humedecerse, como si debajo hubiera agua o barro, y de entre las juntas empezó a salir tierra fresca, formando un círculo irregular atravesado por una línea oscura. Daniel sintió un ardor en el antebrazo, como si una cuchilla fría se moviera bajo su piel, y al levantar la manga vio una marca tenue, la misma línea del símbolo, grabada como una cicatriz nueva. La entidad avanzó un paso sin mover los pies, simplemente apareciendo más cerca, y Daniel notó que el rostro que destacaba dentro de la oscuridad era distinto a los demás, más definido, más próximo a la superficie. Ese rostro no gritaba ni se retorcía como las otras almas. Ese rostro miraba con atención, y la forma de la nariz, la curva de la boca, le resultaron inquietantemente familiares. Valeria luchó por mantenerse visible y con una urgencia desesperada le explicó que el accidente no fue un accidente, que en la carretera sintió una presencia encima del auto, algo pesado como una sombra con hambre.
y que por desesperación había pronunciado un nombre que encontró en un libro viejo del sótano. Dijo que creyó que ese nombre la protegería, pero en realidad había llamado a lo contrario, y lo peor fue que no alcanzó a terminarlo. La entidad se rió, y la risa no sonó en la habitación sino en los huesos de Daniel, como si el sonido vibrara desde dentro. «Un nombre a medias deja un umbral a medias», dijo la voz mental, «y un umbral a medias necesita sangre para completarse». Daniel intentó correr, salir de la habitación, pero la línea del símbolo se extendió como una sombra líquida hacia sus pies, y una presión invisible lo clavó en el lugar. El frío le mordió el pecho, y por un instante sintió que algo tiraba de su conciencia hacia el espejo, como si quisiera arrastrarlo dentro de esa profundidad donde Valeria estaba atrapada. Con un esfuerzo desesperado, Daniel logró apartar la mirada del espejo y se obligó a respirar lento, como si el control de su cuerpo dependiera de no ceder al pánico. Valeria aprovechó ese instante para tocarle el hombro, y el contacto fue un golpe helado, pero también fue humano, como una mano que aún recuerda el amor y no solo el miedo. En el sótano está el libro. Allí empezó todo. Y antes de que pudiera decir más, la entidad la hundió de nuevo, absorbiéndola como humo tragando luz. Daniel sintió que la marca del brazo palpitaba con fuerza, como si respondiera a una llamada desde abajo de la casa. Bajó al sótano con pasos temblorosos, agarrándose de la baranda mientras la oscuridad parecía concentrarse en cada escalón. El olor a tierra era más fuerte allí abajo, casi fresco, como si alguien hubiese cavado recientemente. Y en las paredes se veían manchas y trazos antiguos, símbolos repetidos una y otra vez, algunos borrados, otros nuevos, como si la casa hubiese sido un lugar de intentos fallidos durante años. En una esquina del sótano encontró el libro, cubierto de polvo y humedad, pero intacto, con una tapa dura que parecía demasiado vieja para pertenecer a esa casa. Lo abrió con manos temblorosas y vio páginas llenas de nombres escritos en columnas, algunos tachados, otros marcados con tinta roja, y en los márgenes la letra de Valeria aparecía en notas que parecían hechas con prisa y miedo. La entidad se manifestó detrás de él, ocupando el sótano sin necesidad de entrar, porque el aire mismo parecía haberse convertido en su cuerpo. Daniel sintió la presión en la cabeza, el zumbido, la invasión de pensamientos ajenos, y escuchó la voz afirmando que ahora sí estaba en el lugar correcto, en el origen, donde una palabra se convirtió en puerta. El símbolo se formó de nuevo bajo sus pies, y la línea oscura pareció conectarse con la cicatriz de su brazo, como si fueran cables de un mismo circuito. Daniel sintió que el libro pesaba más de lo que debería, como si sostuviera no solo papel, sino una intención antigua que esperaba ser pronunciada. Valeria apareció de nuevo, más débil, y con los ojos llenos de terror, le suplicó que no leyera en voz alta, que no completara lo que ella dejó incompleto, porque el demonio no solo quería atraparlo, quería reemplazarlo. Daniel miró de reojo el interior de la entidad y volvió a ver ese rostro definido, ahora más cercano, como si estuviera empujando desde dentro para salir. La voz le susurró que solo faltaba terminar el nombre, y la memoria del accidente se abrió como una herida, mostrando el instante exacto en que Valeria pronunció la primera sílaba. Daniel creyó oírla de nuevo, flotando entre las paredes del sótano, y sin darse cuenta, su garganta se movió, repitiendo esa sílaba como si el sonido estuviera siendo jalado fuera de él. Valeria gritó, y el grito sonó como metal doblándose, porque la entidad reaccionó de inmediato, extendiendo su oscuridad como una mano que tapa la boca. Daniel sintió que algo apretaba su mandíbula, obligándolo a continuar, y el libro parecía vibrar en sus manos, guiándolo hacia la página exacta donde el nombre estaba completo. En el instante final, Daniel pronunció el nombre. No lo gritó, no lo dijo con valentía, lo dejó salir como si la palabra ya estuviera escrita dentro de su lengua desde antes de nacer, y el sótano se oscureció como si alguien hubiese apagado el mundo. El símbolo bajo sus pies brilló con un resplandor opaco, la línea se alargó, y el aire fue absorbido hacia el centro del círculo como si el piso se hubiera abierto hacia un vacío sin fondo. La entidad creció, los rostros atrapados se agitaron,
y Valeria fue arrastrada con violencia hacia el interior de esa oscuridad. Pero antes de desaparecer por completo, alcanzó a mirarlo con una mezcla de amor y desesperación que le rompió el alma. Daniel intentó avanzar hacia ella, pero el cuerpo no respondió, y lo único que pudo hacer fue mirar cómo la sombra se reorganizaba, compactándose, como si el nombre pronunciado hubiera terminado de darle forma. El rostro que se parecía al suyo emergió desde dentro de la entidad con una claridad espantosa, como una máscara viva pegada a la oscuridad, y la boca de ese rostro se movió en sincronía con la voz mental. «El intercambio ha comenzado», dijo, y Daniel sintió que la cicatriz del brazo ardía como fuego frío, marcándolo por dentro. El sótano tembló y por primera vez Daniel comprendió que el demonio no quería solo su miedo, quería su lugar, su vida, su forma, porque un umbral abierto no se conforma con una víctima, necesita un reemplazo. Y mientras la entidad daba un paso hacia él, con su rostro observándolo como un espejo corrupto, Daniel supo que lo peor no era que Valeria estuviera atrapada, sino que él estaba a punto de ocupar su lugar. Daniel no cayó cuando la entidad dio el último paso hacia él, pero sintió que el suelo ya no era un suelo, sino una superficie inestable que respiraba debajo de sus pies. La sombra había tomado una forma más definida, y el rostro idéntico al suyo ya no estaba atrapado dentro, sino parcialmente desprendido, como si estuviera siendo moldeado para ocupar un lugar vacío. El símbolo bajo sus pies comenzó a girar lentamente, no físicamente, sino como si la tierra se reorganizara bajo la superficie, alineándose con algo más profundo que la casa. Daniel comprendió que el nombre pronunciado no había sido solo una palabra, sino una llave completa, y que ahora la cerradura estaba abierta de par en par. Valeria gritó desde dentro de la oscuridad, su figura distorsionándose mientras la entidad la comprimía hacia el centro, y por primera vez Daniel sintió algo más fuerte que el miedo. Sintió furia. La voz mental habló con una calma casi didáctica, explicándole que el equilibrio exige reemplazo, que una vida atrapada durante años debe ser compensada con otra que ocupe su posición en el umbral. El rostro semejante al suyo comenzó a copiar cada uno de sus movimientos, inclinando la cabeza cuando él lo hacía, respirando cuando él respiraba. La cicatriz del brazo ardió con una intensidad brutal y líneas oscuras comenzaron a extenderse por su piel, subiendo hacia el hombro como raíces que buscan tierra fértil. Daniel sintió que algo tiraba de su conciencia, como si su cuerpo fuera un traje que podía dejar atrás si cedía apenas un paso. Valeria logró romper parcialmente el control y apareció frente a él, interponiéndose entre su hermano y la sombra, aunque su forma ya estaba debilitada. Le explicó con urgencia que el demonio no puede tomar lo que no es entregado por completo, que el intercambio requiere aceptación interna. La entidad respondió proyectando el recuerdo del accidente con una nitidez insoportable, mostrando el momento exacto en que el volante dejó de responder y la sombra cayó sobre el techo del auto. Daniel volvió a escuchar el metal doblándose y el grito de su hermana, y la culpa regresó como un puño en el estómago. «Fue tu error», susurró la voz en su mente, alimentándose de esa grieta emocional que nunca cerró. El rostro dentro de la sombra sonrió apenas, porque la culpa era el verdadero puente. Daniel cayó de rodillas, sintiendo que la grieta bajo el símbolo se abría lentamente, revelando una oscuridad profunda que parecía latir. La entidad extendió una forma hacia su pecho, y por un instante sintió que su respiración era absorbida hacia ese vacío. Valeria gritó que el accidente no fue su culpa. Le recordó que sintió algo sobre el auto antes de que él perdiera el control, algo que empujó el vehículo con intención, algo que ya lo seguía desde el bosque. Daniel comprendió que la culpa no era un recuerdo fiel, sino un ancla que la entidad había mantenido viva durante 8 años. La cicatriz comenzó a enfriarse cuando esa comprensión tomó forma. La sombra reaccionó con violencia y el sótano entero se estremeció como si la casa estuviera intentando expulsar algo de su interior. El rostro idéntico a Daniel perdió definición por un instante, fragmentándose como una imagen mal ajustada. La voz insistió en que la liberación de Valeria solo sería posible si él ocupaba su lugar,
y el símbolo brilló con intensidad renovada. Daniel levantó la mirada y enfrentó directamente a la entidad, comprendiendo que el verdadero intercambio no era físico, sino espiritual. Valeria extendió la mano hacia él y su contacto fue frío, pero también fue cálido en un punto más profundo, como si la memoria del amor familiar atravesara el hielo. Daniel cerró los ojos y recordó cada momento con su hermana antes del miedo, antes del accidente, antes del nombre. La culpa comenzó a desintegrarse. La entidad gritó por primera vez con una vibración brutal que hizo caer polvo del techo, porque la grieta emocional que la sostenía estaba perdiendo fuerza. El símbolo bajo sus pies comenzó a fracturarse, la línea central dividiéndose en múltiples direcciones como una herida que cicatriza. Daniel pronunció nuevamente el nombre antiguo, pero esta vez no como invocación, sino como cierre, agregando las palabras que había leído en el libro, las palabras de renuncia y límite. La cicatriz brilló con una luz opaca y luego comenzó a apagarse lentamente. La grieta bajo el suelo empezó a cerrarse. No fue un colapso repentino, sino una contracción gradual, como una boca que decide dejar de devorar. La sombra retrocedió, perdiendo altura, y el rostro que se parecía a Daniel se fragmentó en partículas oscuras que se disiparon en el aire. Valeria fue expulsada hacia atrás, liberada de la compresión, y por primera vez su figura apareció estable y clara, aunque todavía translúcida. La entidad se redujo hasta convertirse en una forma compacta, sin rasgos visibles, como una mancha que ya no encontraba dónde anclarse. El sótano recuperó parcialmente su aspecto normal, pero una fisura pequeña permaneció en el centro del símbolo, una grieta fina como una cicatriz en la tierra. La voz regresó por última vez, ya no dominante sino distante, asegurando que los umbrales no desaparecen, solo cambian de lugar. La sombra se hundió en la fisura y desapareció. El silencio que quedó no era pesado, sino vacío, y Daniel sintió que el aire volvía a moverse con normalidad. La cicatriz en su brazo se redujo a una línea tenue, casi invisible, pero presente como recordatorio. Valeria lo miró con una mezcla de alivio y tristeza. Le explicó que la puerta no está destruida, pero ya no está anclada a él, y que el vínculo de sangre fue suficiente para abrirla, pero también para cerrarla cuando la culpa dejó de alimentarla. Su figura comenzó a desvanecerse lentamente mientras la luz del amanecer se filtraba por las ventanas del sótano. Antes de desaparecer por completo, sonrió. Daniel subió las escaleras con pasos inestables y salió de la casa sintiendo un peso menos en el pecho, aunque no una ligereza absoluta. El pueblo parecía normal, el cielo claro, los sonidos cotidianos regresando poco a poco. Pero al pasar frente a una ventana del segundo piso, vio por un segundo una sombra alta reflejada detrás de él. No sólida, no dominante, pero presente. El susurro no regresó, y Daniel comprendió que el umbral puede cerrarse, pero nunca deja de existir en algún lugar donde el miedo, la culpa y una palabra mal pronunciada vuelvan a encontrarse. Si esta historia te estremeció, suscríbete ahora mismo a Historias de Terror en YouTube y sígueme también en Spotify, donde también me encuentras como Historias de Terror para que no te pierdas ningún relato oscuro. Activa la campana, deja tu like y comparte esta historia con alguien que ame el terror. Porque recuerda, los umbrales no desaparecen, solo esperan.